transparentes. También vamos a desmontar algunos mitos que en materia de economía han servido para engañar a los pueblos. Juan Carlos. Gracias, Tony, gracias a ustedes por dejarnos entrar una vez más en sus hogares. Y recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales, @BTV Canal 8, @Tony Bosa, @JCBG Valiente y @Bosa con Valdés. Tony. Estaremos hablando el día de hoy sobre la inflación y el deterioro del consumo, la caída del consumo. ¿Qué ha significado a través de los tiempos este tipo de problemas? ¿Qué ha significado para los que dirigen una nación, para los economistas que asesoran, que son el cuerpo de asesores de algunos mandatarios? Atacar la inflación. La inflación por lo general ha servido como una especie de reciclaje de la riqueza. Cada vez que hay un periodo inflacionario en Brasil, Argentina, en cualquier país asiático, europeo, etcétera, aquellos se acuerdan, aquellos tigres del Asia, que por cierto hay que hacer un programa de eso, los tigres asiáticos, que hace años eran la meca del capitalismo y hoy desaparecieron de las agendas de los economistas. Hoy vamos a discutir eso. ¿Qué significa la inflación para un gobierno revolucionario? ¿Qué significa que el pueblo pueda recuperar su capacidad adquisitiva? En eso no están interesados los gobiernos de derecha. Los gobiernos de derecha están interesados en que la economía funcione en las macrovariables. Hoy vamos a discutir un tema que es delicado, que es profundo, que los revolucionarios estamos en el deber de discutirlo abiertamente, Juan Carlos. Gracias, Tony. Fíjate, ahí ustedes vieron mientras Tony conversaba, o mientras Tony les explicaba, un término que estaba al lado de Tony, que dice estanflación. La estanflación es una palabra compuesta de estancarse, o sea, de algo estancado, y de inflación. O sea, la economía se estanca, pero hay inflación. ¿En qué consiste esto? Eso ocurrió por primera vez en la historia de la humanidad, en los principios de los años 70, efectivamente en el año 73, que cuando ocurrió la guerra de Yom Kippur en el Oriente Medio, donde los países árabes le hicieron un bloqueo a Israel y a los países aliados de Israel y redujeron sustancialmente la oferta de petróleo. Eso hizo que se dispararan los precios del petróleo de $2 a $35. Esa es la época de Carlos Andrés, la primera época de Carlos Andrés, para que lo recuerden. ¿A qué condujo eso? A que los países que tenían un proceso recesivo, es decir, que tenían una depresión económica, aun cuando había caída de la demanda, o sea, la gente no tenía con qué comprar, pues, o sea, el consumo había caído, los precios se estaban elevando. ¿Ok? Pero se estaban elevando en razón del incremento sustancial de la energía. O sea, fue para aquel entonces esa inflación era una inflación de coste y no de consumo, y no de demanda. ¿Ok? ¿Qué está pasando en Venezuela? Algo similar, pero es una inflación de coste, es porque subió la energía, es porque subió, hay un elemento que está haciendo que los precios suban, ¿ok? Más allá de la realidad de la economía venezolana. Eso lo vamos a ver en el transcurso del programa. Vamos a ver ahora lo que se escucha. Aquí tenemos Telesur. ¿Puede la especulación ser un arma política? Efectivamente, la especulación no solamente es un arma política, o puede serlo, lo ha sido durante la historia de la humanidad, lo ha sido en el último siglo donde el imperialismo ha utilizado los elementos vinculados a la economía. Cuando se hicieron los acuerdos en el año 44 de Bretton Woods, lo primero que hicieron los Estados Unidos fue aplicar una máxima de la familia Rothschild, que es: si no puedo dominar un país, dame la moneda y yo dejo que los demás hagan las leyes, porque a través de la moneda, del dinero, se puede dominar un país. ¿Qué hicieron los estadounidenses? Impusieron el dólar como divisa de intercambio internacional. Se puede especular utilizando la divisa, incluso si usted se mete en el portal RT, ahí hay un material donde se habla incluso que hasta el propio sistema de la Reserva Federal ha hecho dinero falso, impreso en las propias imprentas de la Reserva Federal, para atacar países, de tal manera de que uno de los elementos, si usted se ve y estudia, analiza, usted busca en internet los casos de Libia, de Siria, por ejemplo, de Birmania y Venezuela, para nombrar solamente 4 casos, usted verá que uno de los elementos comunes es el ataque a la moneda, es el ataque a los precios, es vulnerar artificialmente el sistema de precios. Lo dijo Juan Carlos, cuando la guerra de la que se refiere en el Medio Oriente, Juan Carlos, de Yom Kippur, era los precios del petróleo. Aquí es un referente mucho más ficticio, es el dólar today, que está siendo utilizado. Ayer estaba en una café hoy, pero subió, pero bajó, pero nadie se pregunta por qué sube o por qué baja. Así es. Una cosa muy interesante. Pasemos a la segunda.
estiman en 15.4% caída del consumo en el 2017. Fíjense esto. En el 2016 ya hubo una caída de 15% del consumo en Venezuela. Eso se explica porque también hubo una leve caída del Producto Interno Bruto, es decir, de lo que se produce. El Producto Interno Bruto es todo lo que se produce en un país en un periodo determinado, en este caso de un año, pues, todo lo que se produce. Si cayó la producción es porque de repente cerraron algunas empresas, eso supone que es posible que haya habido más gente desempleada, y al haber gente desempleada y no percibir ingresos, hay menos gente comprando, y eso explica la caída del consumo. Pero otra cosa que explica la caída del consumo son los precios enormes, la subida de los precios bárbaros que está ocurriendo ahorita en Venezuela, impulsados, como lo dijo Tony, sin lugar a dudas, por el dólar paralelo, pues. Entonces, eso también deprime la demanda, pues, porque la gente sencillamente no tiene cómo pagar esos precios, pues. Así es. Pasemos a la tercera. Aquí tenemos una vez más el portal de Venezolana de Televisión, nuestra casa. 32.400 fiscales del CLAC combatirán la especulación. Freddy Bernal ha introducido a la Asamblea Nacional Constituyente una propuesta de ley que haga que todo lo que tiene que ver con las figuras organizativas de la revolución, consejos comunales, CLAP, comunas, tengan presencia, tengan relación en la nueva Carta Constitucional. ¿Esto qué significará? Significa que, a diferencia de los gobiernos de la derecha de cualquier parte del mundo, donde se intenta atacar los problemas de la economía desde las macrovariables, nosotros acá, en Revolución, lo vamos a atacar desde la organización popular. Para poder atacar al especulador tenemos que fortalecer, por ejemplo, la cultura del boicot. Si suben el cartón de huevos, si suben el precio del pollo, si suben el precio de la carne, si desaparecen la carne de los mercados, el Estado no está en capacidad de supervisar todo este Estado y cualquier Estado del mundo. La revolución tiene que apoyarse en la organización popular, y es precisamente la propuesta. Serán 32.000 nuevos fiscales, pero no son fiscales del aparato del Estado, son fiscales de la revolución, de la organización popular, que van a estar al servicio de su propia gente, de su propio pueblo, que va a trabajar precisamente en función de fortalecer la capacidad adquisitiva del venezolano, que es lo que hace la revolución: proteger el salario, proteger el empleo y proteger la capacidad adquisitiva. Disculpe que interrumpa. Y otro elemento, Tony, cuando los oferentes, o sea, los productores, los comerciantes se cartelizan y reducen la oferta, ya sea acaparando, ya sea produciendo menos con la intención de subir los precios, que ellos logran hacer eso, o sea, cartelizarse. ¿Por qué no podemos nosotros reducir la demanda? Claro. Un momento determinado, como tú lo dijiste hace rato, pues, decidimos, no vamos a comprar durante 20 días huevos, pues, claro. Punto. ¿Ok? Quizás no se le va a podrir los huevos, pero quienes venden huevos necesitan, tienen gastos como tú y como yo diarios. Tienen que pagar cosas diarias. O sea, hay que definitivamente, nosotros como sociedad organizada, salirle al paso a los especuladores que nos están robando a diario. Tony. Vamos a ver el micro y estamos ahorita de retorno para conversar con ustedes al respecto. De acuerdo con la teoría general de John Maynard Keynes, la inflación es el producto de un incremento importante de la demanda de bienes y servicios. En este sentido, coincide con la teoría de la escuela neoliberal, la cual sostiene que la inflación es el resultado del incremento de la liquidez, lo cual supone un incremento proporcional de la demanda. Ambas teorías basan su conclusión en la famosa ley de oferta y demanda, según la cual, cuando la demanda supera la oferta, los precios tienden a subir, debido a que se genera una escasez de la cual se aprovechan los oferentes para incrementar sus ganancias. Según las citadas teorías, una caída de la demanda no debería producir inflación. Por el contrario, debería producirse una caída de los precios, lo que se conoce como deflación. Sin embargo, a principios de los años 70, a raíz de la guerra del Yom Kippur, los precios del petróleo pasaron de $2 a $35 el barril, provocando el alza en los precios del resto de los bienes y servicios. Esto ocasionó una caída de la demanda en los países que ya sufrían una depresión económica con un gran desempleo. Por primera vez en la historia se veía una caída de la demanda con una subida general de precios, lo cual terminaron identificándolo como estanflación.
Fue entonces cuando la fórmula de la demanda global que había diseñado Keynes dejó de darle respuesta al problema de la inflación y el desempleo. Tomaron espacio las teorías neoliberales a la cabeza de Friedrich von Hayek y Milton Friedman, quienes para resolver el problema salen de la macroeconomía y centran la solución en la microeconomía, específicamente en la reducción de los costos de las empresas, con medidas como la reducción de salarios de los trabajadores, incremento de la productividad a través de la inversión e innovación tecnológica, competitividad a través del mejoramiento en la calidad y la reducción de la participación del Estado en el establecimiento de los tipos de intereses para la inversión de las empresas. Así es, como pudimos ver allí, el tema de la estanflación fue resuelto finalmente por los neoliberales. ¿Okay? Fue desde esos años, estamos hablando de los años 70, ¿okay? Cuando la teoría general de Keynes no podía resolver ese problema de una subida de precios y una caída de la demanda, fue cuando las teorías de Milton Friedman y Friedrich von Hayek, tuvieron cabida. Pues ¿cómo tuvieron cabida? Ellos dijeron, bueno, aquí el problema no es la macroeconomía, aquí tenemos que irnos a la microeconomía porque el problema es de costos de las empresas. Entonces tenemos que buscar la manera de reducir los costos de la empresa para que la economía prospere, y ahí plantearon desde la reducción de los salarios, cosa que obviamente nosotros no estaríamos de acuerdo, pero es la visión neoliberal, hasta lo que sí pudiese ser, que pudiésemos estar de acuerdo, es en el mejoramiento o la utilización de la tecnología para la mejor productividad, la innovación para la mejor calidad, en fin. Y allí juega un papel importante, y valga lo redundante, ser el Estado, Tony. Bueno, e incluso, para que ustedes vean cómo la teoría económica siempre está vinculada a lo ideológico, llegaron a crear nuevos términos y llegaron a modificar algunos planteamientos, algunos supuestos o premisas de las teorías económicas. Llegaron a hablar de la inflación rastrera y le echaron la culpa a los sindicatos. Llegaron a establecer de que donde había sindicatos fuertes de los trabajadores, necesariamente iba a haber inflación rastrera, y que al final la culpa de la inflación iba a ser de los trabajadores. Qué cosa tan extraña. Luego fortalecieron la teoría de que la inflación tenía que ver con la emisión monetaria y el déficit fiscal, y le echaron la culpa a los gobiernos. Pero hasta el sol de hoy, ninguna de las teorías le echa la culpa a los empresarios. ¿Será porque son ellos los que pagan el cheque del final de la quincena, Juan Carlos? Así es, hermano. Y es así, las teorías económicas, y eso hemos tratado de demostrarlo en el programa desde el inicio de este programa, tanto las teorías económicas como las leyes económicas que imperan en la actualidad, todas fueron creadas a partir de la mayor victoria que tuvo el pensamiento liberal, luego del derrocamiento de las monarquías absolutas. Y crearon, fue dentro del liberalismo, en el mayor auge del liberalismo, que se crearon las escuelas económicas. Por eso, yo, Juan Carlos Valdés, insisto, no vayan a pensar los economistas, y aquí Tony no se va a poner bravo conmigo, pero las escuelas económicas los creó el liberalismo. Desde hace 200 años no se ha cambiado, por decirlo de esta manera, el pensum de estudio. Pero te quiero aclarar algo, Juan Carlos. Desde que mi profesor Titus Eche, que le mando un gran saludo, un gran abrazo, me dijo que me olvidara de todo lo que me enseñaron en economía en la facultad, yo no tengo problema y ataque a los economistas, dale, ¿cómo? ¿Cómo queda así? O sea, al quedarse, al haber sido creado por el eje del liberalismo, en la actualidad, el que se gradúa en Cuba, se gradúa en China, se gradúa en Rusia, de economista, su formación académica es liberal. Pero vamos a un corte y regresamos, que la cosa está buena.